Seguimos hablando de la guerra, pero no desde lo geopolítico o económico, sino desde una perspectiva iniciática, espiritual, buscando algunas pistas que consideramos importantes para interpretar la trágica situación que estamos viviendo en nuestros días. Bienvenidos. Durante la Primera Guerra Mundial, la propaganda de guerra se sistematizó y en este contexto hay que destacar el trabajo de dos norteamericanos que se especializaron en la manipulación psicológica de la población. En primer lugar tenemos a Walter Lippmann, un periodista ganador 2 veces del premio Pulitzer, que creía que los medios de comunicación debían ser medios de educación y de formación de ideas en detrimento del pensamiento crítico. Por lo tanto, Lippmann sostenía que la tarea de la prensa era un trabajo de inteligencia a fin de formar una opinión pública, y a esto le llamaba manufactura del consenso, que es lo que hoy en día le llamaríamos pensamiento único o hegemonía cultural. Por otro lado estaba el relacionista público Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, que buscó el modo de utilizar las técnicas psicológicas para inculcar ciertas ideas en el gran público. En su libro Propaganda de 1928, Bernays decía: "La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados y nuestras ideas sugeridas en gran parte por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Son ellos quienes tiran de los cables que controlan la mente del público". Para Edward Bernays, las noticias se crean cuando la realidad se destila hasta la forma más simplificada y dramatizada y atrae los instintos de la mente pública. Cuenta Noam Chomsky que en 1916 el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, fue elegido con un programa en contra de la guerra, y justamente el país estaba muy en contra de la Primera Guerra Mundial. Y Wilson había sido elegido con el eslogan "Paz sin victoria". Pero sin embargo él quería ir a la guerra. Sí, los políticos son todos iguales y hace un siglo atrás era exactamente igual. Así que el tema era: ¿cómo se hacía para que este pueblo que estaba a favor de la paz se convirtiera en un lunático público histérico antialemán para que quiera ir a matar a todos los alemanes? Eso requiere propaganda, dice Noam Chomsky, y entonces se montó el Comité de Información Pública, que tenía como objetivo llevar a la población a una histeria nacionalista. Y en verdad funcionó increíblemente bien. Se hizo un trabajo muy fino de deshumanización del enemigo hasta que en unos pocos meses había una histeria colectiva a favor de la guerra, y en 1917 Estados Unidos justamente entró a la guerra en un fervor popular similar al que había ocurrido en Europa 3 años antes y que se conoce como el espíritu de 1917. ¿Cuál es el cometido de la propaganda? Generar emociones, deseos, también busca movilizarnos, dirigir nuestros pensamientos hacia un objetivo, actúa en el subconsciente. Y todo esto se relaciona, sí, supongo que algunos ya lo habrán adivinado, con los egregores. De esto ya hemos hablado en el canal, pero básicamente podemos decir que son formas de pensamiento colectivas que tienen un componente emocional y un componente mental. Entonces, la propaganda o guerra psicológica tiene como función principal la generación de opiniones, emociones, actitudes y comportamientos a fin de convertir al enemigo en el único responsable de todos los horrores, injusticias y atrocidades cometidas en tiempos de guerra. En otras palabras, los nuestros son los buenos y los otros son los malos. Sobre esto dice Antonio Medrano:
Este es en efecto el cuadro épico que se nos presenta. A un lado están quienes encarnan el bien, los países bondadosos, pacíficos, virtuosos, justos y justicieros, de los que no se pueden esperar sino bienes y bondades. Al otro, enfrente de ellos, están quienes encarnan el mal, las naciones malvadas, perversas, violentas, corruptas, depravadas y viciosas, de las que no pueden venir más que males y maldades. Por inconcebible que parezca, esta es la mentalidad en la que vivimos, dice Medrano. De la lucha entre los buenos y los malos. Es el simplista esquema que manejamos a diario, sin darnos cuenta, sin percatarnos de ello. Este es el reduccionista y simplón argumento que se nos ofrece, o mejor, se nos impone, propio de una película de Hollywood y que dócilmente asumimos y que digerimos, y a veces incluso con entusiasmo. En lo relativo a la guerra, el propósito de la propaganda es derribar las barreras morales, ensalzar las diferencias, exagerar todo lo que separa de forma diabólica, y esta palabrita otra vez viene, diabolo, que quiere decir aquello que separa, y de este modo el prójimo deja de ser el prójimo y se convierte mágicamente en el otro. Estamos nosotros y están ellos, y somos diferentes. Muy diferentes, nos dice la propaganda. Las diferencias son irreconciliables porque son distintos, porque son otra raza, porque son inhumanos e incluso son animales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda norteamericana mostró a los japoneses como un pueblo infrahumano y los representó de forma estereotipada, como criaturas monstruosas, con colmillos llenos de sangre y ojos rasgados. Según la cartelería y la prensa, los japoneses eran depredadores sexuales, violadores, y se los animalizaba convirtiéndolos en bestias horribles, deformes y aterradoras, como ratas, serpientes y otras alimañas. Lentamente esta idea fue calando en el gran público y los japoneses terminaron siendo vistos no como humanos, sino como ratas. Un soldado con algo de conciencia va a tener dificultad en apretar el gatillo si percibe al otro como un ser humano, si sabe realmente que todos somos uno. Pero si a ese mismo soldado se le convence que frente a él no tiene personas sino ratas, le va a ser más fácil aniquilar, matar, dado que el mandato ama a tu prójimo como a ti mismo, aplica para los humanos, pero no aplicaría para las ratas. En el corto Educación para la Muerte de 1943, Walt Disney caricaturizó a Adolf Hitler y acusó a los nacionalsocialistas de sustituir la Biblia por el Mein Kampf y de convertir a los niños en monstruos. Pero si hablamos de los nazis, no podemos dejar de lado a Joseph Goebbels, que desde el Ministerio de Propaganda alemán se inspiró en las técnicas de manipulación de Eduard Bernays y las perfeccionó. En rigor de verdad, Goebbels fue el alumno más adelantado de Bernays porque entendió a la perfección el poder de la propaganda. Decía Goebbels, la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Estas ideas van de la mano con otras dos frases atribuidas a este personaje y que seguramente muchos de ustedes ya conocerán. Una dice, una mentira repetida 1000 veces se termina convirtiendo en verdad. Y la otra frase dice, miente, 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 que algo quedará. En esto que venimos hablando de la deshumanización del enemigo, los nazis fueron especialistas. El propio Goebbels, tras su visita al gueto de Lodz en Polonia, comentó: estos ya no son hombres, son animales. Por eso no se trata de una tarea humanitaria, sino quirúrgica. Hay que hacer incisiones aquí y enteramente radicales. Pero los campos de concentración y las matanzas de la Segunda Guerra Mundial no surgieron de la noche a la mañana, sino que necesitaron que el público alemán fuera condescendiente o al menos indiferente con el horror. Y para ello fue necesaria una larga campaña propagandística de deshumanización de los judíos. El medio destacado de esta labor difamatoria fue el periódico Der Stürmer, dirigido por Julius Streicher, donde se propagaban noticias falsas o exageradas asociadas con los judíos y donde estos aparecían siempre caricaturizados y muchas veces asociados con alimañas, ratas, arañas,
pestes y enfermedades que tenían que ser eliminadas. El libro para niños, El hongo venenoso, publicado por Streicher en 1938, fue difundido ampliamente en las escuelas y en él se mostraba al pueblo judío como una raza inmoral y desviada. Esta imagen que estamos viendo resume la idea general de toda la obra y está acompañada de la frase: así como no es fácil distinguir a un hongo venenoso de uno comestible, también es difícil reconocer al judío estafador y criminal. O podemos apreciar esta otra imagen donde aparece el propio Streicher observado por unos niños y el pie de imagen dice: el que combate a los judíos combate contra el diablo. En la propaganda de guerra siempre hay noticias falsas. Bueno, incluso es bien conocida la frase que dice que la primera baja en una guerra es la verdad. Y para esto no tenemos que irnos tan lejos, ni a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial, sino que lo estamos viendo ahora mismo en esta guerra de Ucrania. Y se cuentan noticias de un bando y del otro, y la pregunta es, ¿dónde está la verdad? Bueno, en tiempos de guerra es imposible saberlo. Podemos confiar en la prensa occidental o podemos confiar en la prensa rusa, pero lo mejor es saber que las guerras no solamente se dan a nivel físico, sino también a otros niveles, y para conquistar esos niveles hay que construir un relato. Y nunca hay un solo relato, al menos hay dos o más, y el relato generalmente más aceptado termina siendo el de los vencedores. Un caso que se dio recientemente es el bombardeo de un hospital de niños. El relato occidental dice: los rusos mataron niños. El relato ruso habla de una noticia falsa. La pregunta es, ¿dónde está la verdad? Bueno, ahora mismo no lo podemos saber. Quizás en algunos años sí, pero ahora no. Lo cierto es que lamentablemente los niños siempre han sido usados como elemento propagandístico, y en todas las guerras se recalca el bombardeo y la muerte de niños inocentes, lo cual muchas veces es cierto, otras veces no, pero sin duda son imágenes que nos conmueven, nos indignan y nos movilizan. Generan emociones fuertes y pensamientos claros de revancha y venganza. En vinculación con esto, recordemos ahora una noticia de 1990. En esos días, una niña kuwaití llamada Nayira se presentó en el Congreso de los Estados Unidos en un momento en que la opinión pública estaba en contra de combatir a las fuerzas iraquíes. Dijo ser enfermera voluntaria en un hospital de Kuwait y dio este testimonio. I was the youngest volunteer. The other women were from 20 to 30 years old. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. El impacto de sus palabras fue tan grande que logró convencer a todos, y así Estados Unidos entró en guerra para desalojar a la fuerza a las tropas inhumanas, bestiales de Saddam Hussein. Lo cierto es que el testimonio de Nayira era totalmente falso. No solamente no había sido voluntaria en el hospital kuwaití, sino que además era hija del embajador de Kuwait en la ciudad de Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Hoy los inhumanos han pasado a ser los rusos, y entonces llega la hora de la rusofobia. En este momento trágico de la cultura de la cancelación, se suspende un curso de Dostoyevsky en una universidad italiana, se quitan de cartel los ballets de Tchaikovsky y hasta se han intentado derribar varias estatuas vinculadas con la cultura rusa. Prohíben a los equipos deportivos rusos, a los cantantes rusos y hasta los gatos rusos e incluso los árboles rusos. Se han atacado tiendas rusas, restaurantes rusos y han aparecido carteles de prohibida la entrada a los rusos. Por otro lado, la red social Facebook alienta a combatir a los rusos y hasta a matar a Vladimir Putin. Optimista, pero de una manera nada más, de matar más rusos. Y esto es importante que lo hagan. Hay que minar toda la zona y hay que acabar con un par de ellos por lo menos, con dos por lo menos. Madre mía, es decir, hay que matar más. Hola. Bueno, hay que matar más, pero bueno, sí, no hay que matar más más rusos. Más rusos, porque... En la guerra, en el enfrentamiento, podemos observar claramente una desconexión total con la conciencia y con la comprensión profunda de nuestra naturaleza humana y espiritual. Eso queda muy claro en el bando agresor, eso no hay ni qué decirlo, una total falta de humanidad y de amor, pero ojo, el problema es mucho más complejo y no podemos caer en el reduccionismo maniqueo que nos quieren vender los medios de información o de manipulación masiva, como le queramos llamar.
Nos han preguntado a raíz de los videos anteriores esto: ¿cuáles son los malos? Pues bien, en verdad, la mayoría de las veces la maldad humana es más bien ignorancia e ilusión. Es decir, no podemos hablar de maldad pura, sino de sueño, de inconsciencia. Los líderes políticos de nuestros días no son personas despiertas, ni conscientes, ni virtuosas. Poco podemos esperar de ellos, y si esperamos somos un poco ilusos, porque el cambio nunca, no va a venir desde ese lugar. Como dijimos antes, hay que tener mucho cuidado y no picar el anzuelo. Es necesario sentarnos en una tribuna muy alta, observar todo desde una perspectiva más elevada y consciente, sin dejarnos engatusar por la propaganda, a fin de entender lo que está pasando, comprender las causas profundas, el fenómeno espiritual que subyace detrás de todo esto. Tenemos que tomar conciencia del momento histórico en que estamos viviendo. Es el fin de ciclo, la edad oscura, el Kali Yuga, el momento de la inconsciencia. Y tenemos que reflexionar seriamente en este momento a qué egregor o a qué egregores estamos alimentando con nuestros pensamientos y nuestras emociones, hacia dónde estamos dirigiendo nuestras energías. La propaganda y la manipulación mediática quieren que elijas bando, te empujan a tomar partido con la vieja herramienta de la separatividad, nosotros y ellos, nosotros los buenos, ellos los malos, nosotros los humanos, ellos los inhumanos, los animales. Pero no, tenemos que tomar conciencia de estas cosas y repetir como si fuera un mantra: nosotros y ellos somos uno. Y quiero terminar este video recordando a Elena Petrovna Blavatsky, que tenía nacionalidad rusa y que nació en Ekaterinoslav, que hoy en día queda en el territorio de Ucrania. Por lo tanto, estamos hablando de una mujer oriunda justamente de ese lugar, de esas tierras, y que dedicó su vida a divulgar una idea marcante y trascendente: la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal. Y por lo tanto, todo aquello que se oponga a esta ley universal, es decir, la fraternidad, la unidad primordial, tiene que ser considerado una herejía, una transgresión, y llamaba a esto herejía de la separatividad. Vivimos tiempos heréticos, por lo tanto. La barbarie de la guerra es producto de la ilusión, de la creencia materialista de que somos entidades separadas, independientes, y por eso lo único que podemos hacer nosotros en este momento, en este mundo tenebroso del Kali Yuga, es trabajar conscientemente por la unidad y la fraternidad. Y por eso es necesario que tomemos conciencia y que dejemos de alimentar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras energías, aquellos egregores que buscan la perpetuación de un sistema antiespiritual e inconsciente. Gracias por acompañarme en esta aula abierta. Si les interesan estos temas, les sugiero que se suscriban al canal, que activen la campanita para recibir notificaciones. También los invito a nuestro canal de Telegram en la dirección que están viendo en pantalla. Y aquellos que quieran profundizar en estos temas pueden ingresar a nuestra Orden Rosacruz Iniciática en www.rosacruziniciatica.org. Y ahora más que nunca les mando mis mejores deseos de paz profunda.